Recuerdo con claridad aquel amanecer en la Ciudad de México. El reloj sonó antes de que el sol tocara las montañas en la lejanía, y yo, exhausto, me levanté como un autómata, repitiendo gestos que se habían vuelto mecánicos. Era solo un día más de trabajo, pero dentro de mí había un peso que no sabía nombrar. Mi vida parecía un guión marcado por el cansancio y la prisa. Vivía, pero no sentía que realmente estuviera viviendo. Caminé por las calles de la colonia Narvarte, donde el comercio ya despertaba con sus olores a pan dulce y el ruido de los coches que jamás descansan. Entre bocinas y pasos apresurados, mi corazón se escondía en el silencio. Me sentía invisible, parte de un tránsito eterno que no se detenía a contemplar la belleza de la mañana. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma parecía perdida. Al mirar mi reflejo en los cristales de las tiendas, percibí a un hombre de 42 años con los hombros caídos, como si cargara con más que una simple cartera de documentos. Era el peso de las decisiones, de las renuncias, del tiempo arrebatado a la familia. La oficina en el Paseo de la Reforma me esperaba, y yo, como prisionero, caminaba hacia ella. El cansancio ya me dominaba, pero seguía adelante, obediente a las exigencias del mundo. Mientras subía al autobús, recuerdo haber sentido un escalofrío, como si una voz del más allá susurrara que ese día no sería igual a los demás. Ignoré el presentimiento, atribuyéndolo al agotamiento. ¿Cuántas veces no despreciamos señales que nos llegan desde lo invisible? Entré, me senté y dejé que la rutina me llevara, sin imaginar que estaba a punto de escribir la última página de mi vida terrenal. Hoy comprendo. Ese último día de rutina no fue un azar, sino parte de un llamado mayor. Fue el inicio del camino que me condujo al tribunal de la conciencia y a la luz eterna. Y por eso hablo ahora, a través de esta psicografía, para que cada corazón que me escuche despierte antes de que sea tarde, antes de que descubra, como yo, que vivir en piloto automático es un lento morir en vida. En la oficina de la gran avenida Paseo de la Reforma, el peso del mundo parecía comprimir mis hombros. El ruido incesante de los coches se mezclaba con el calor sofocante del ambiente, y cada documento sobre mi mesa era como una piedra más en mi corazón. La rutina no me daba tregua, y me sentía engullido por el bullicio y la prisa de la ciudad. Mi vida se reducía a tareas repetidas, sin color ni poesía. El tráfico de la Ciudad de México era una prisión invisible. Horas perdidas entre bocinas y humo, mientras mi alma clamaba por un instante de paz. El reloj parecía burlarse de mí, recordándome que cada minuto gastado era un minuto menos con Mariana y mis hijos. No me daba cuenta, pero estaba dejando escapar la esencia de la vida a cambio de compromisos que jamás llenarían mi espíritu. El cansancio era como una sombra permanente que me acompañaba incluso en los sueños. Sentía dolores en el cuerpo, pero lo que más pesaba era la ausencia de alegría. Al mirar a mis colegas, veía rostros igualmente vacíos, como si todos estuviéramos presos del mismo destino: trabajar, cansarnos, esperar el fin de semana y repetir el ciclo. La vida parecía un engranaje cruel que giraba sin descanso. Aquel día en especial, recuerdo haber cerrado los ojos por instantes frente a la pila de papeles. Una sensación extraña me recorrió, como si me observaran ojos invisibles. Tal vez fue el susurro de mi espíritu guía intentando alertarme. Pero yo, endurecido por la rutina, ignoré la advertencia y me zambullí de nuevo en la monotonía, sin percibir que mi alma ya se preparaba para partir. Hoy entiendo que ese cansancio no era solo físico, era espiritual. Mi ser gritaba por un propósito mayor, por un mensaje espiritual que me rescatara de la ceguera cotidiana. Sin embargo, no escuché. Y así, cargado por esa extenuación, caminé rumbo al autobús que sería mi puerta hacia la vida después de la muerte, sin imaginar que el silencio absoluto me aguardaba poco más adelante. En la prisa por alcanzar el autobús en Insurgentes, sentí el móvil vibrar en mi bolsillo. Era Mariana, mi esposa, que siempre tenía una palabra de cuidado o un recordatorio de amor.
Mi corazón dudó por un instante, pero mis piernas corrían más rápido que mi deseo de contestar. La prioridad, para mí, era no perder el transporte, como si ese autobús fuera más importante que la voz de quien me esperaba en casa. Mientras oía el sonido insistente del tono, percibí la distancia invisible que ya se había erigido entre nosotros. Mariana no llamaba por casualidad, había ternura en cada llamada suya. Pero yo, prisionero de la prisa, preferí dejar que la llamada se apagara en la pantalla. Quizá fue la última vez que ella intentó alcanzar mi voz viva, y ese silencio fue más doloroso que cualquier tránsito eterno que después enfrenté. Hoy, desde el otro lado, percibo cómo subestimamos los pequeños gestos. ¿Un simple hola podría haberse transformado en despedida? En palabras de consuelo, antes de mi adormecimiento definitivo. Pero elegí el ruido del autobús en lugar de la voz suave de Mariana. ¿Cuántas veces hacemos esto en la vida? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de escuchar a quienes amamos? Mientras me acomodaba entre la multitud, sentí el peso de la llamada no atendida, como una piedra en el bolsillo. El celular dejó de sonar, y conmigo murió también la oportunidad de decir, «Te amo». Sin embargo, en ese instante no tenía conciencia de que caminaba hacia mi último día. Era solo otra vez en que ponía el trabajo y la prisa por encima de lo que realmente importaba. Ahora, en el testimonio del más allá, sé que esa llamada fue una advertencia, un mensaje espiritual que no supe escuchar. Mariana fue la última voz que me buscó antes de que yo atravesara hacia la vida, después de la muerte, y por eso dejo este relato espiritual, para que nadie repita mi error, para que cada corazón comprenda que el amor nunca debe esperar. Cuando finalmente subí al autobús rumbo a Tlalnepantla, sentí un breve alivio, como si hubiera ganado una carrera contra el tiempo. Encontré un asiento en la parte de atrás, junto a la ventana, y me acomodé con la cartera sobre las rodillas. La brisa entraba por las rendijas, mezclada con el olor a polvo y gasolina. Alrededor, las voces se confundían en conversaciones rápidas, y vendedores ambulantes ofrecían dulces, cargadores y hasta pequeñas oraciones en hojas amarillentas. Miré por la ventana y vi a la Ciudad de México vibrando en su agitación constante. El tráfico parecía un río interminable de bocinas, luces e impaciencia. Cada rostro dentro del autobús llevaba una historia, una lucha invisible. Yo, perdido en mis propios pensamientos, buscaba refugio en ese espacio estrecho. Era solo otro pasajero, pero en el fondo sentía que algo extraordinario se acercaba, silencioso e inevitable. El reggaetón que sonaba en un móvil cercano marcaba el compás del viaje. Los latidos repetitivos contrastaban con la lentitud del tráfico y con la fatiga que me pesaba. Cerré los ojos por instantes, permitiendo que el sonido me arrullara como si fuera un canto lejano. No sabía que esa música vulgar, simple, sería la última canción terrenal que mis oídos escucharían. Entre una parada y otra, vi subir y bajar gente, como si representaran entradas y salidas de un gran escenario. Cada vida se entrelazaba por segundos en ese vehículo y pronto se dispersaba en direcciones distintas. Fue entonces cuando me pregunté, en silencio, ¿cuál será mi destino cuando baje de este autobús? No imaginaba que no habría bajada para mí, sino un despertar en otra dimensión. Hoy comprendo que aquel asiento junto a la ventana fue mi altar silencioso. Allí me despedí de la vida sin saberlo. Allí comencé mi travesía, rumbo a la luz eterna. Fue en el simple movimiento de un autobús donde encontré el portal hacia el testimonio del más allá. Y ahora, por medio de la psicografía, comparto este relato espiritual para que todos sepan, cada viaje puede ser el último y cada instante una invitación a despertar. El cansancio que me dominó no fue solo corporal, fue un manto pesado que cubrió mi alma. Sentí, casi como una náusea dulce, que el morir dormido rondaba mis límites, pero aún así me entregué al lecho, improvisado, del asiento. Cerré los ojos y deposité todas mis pequeñas rebeliones y promesas incumplidas en silencio.
En aquel sopor percibí que la vida después de la muerte no es solo una idea lejana, es una presencia que se acerca con calma. Había allí, sin ruido, una especie de preparación para la travesía que se avecinaba. Los latidos del reggaetón se convirtieron en un metrónomo que marcaba la rendición del cuerpo. Cada pulso parecía decir, déjalo ir. En la penumbra del autobús, pensé en las veces que ignoré señales, en los mensajes espirituales que nunca memoricé y en las despedidas familiares aplazadas por ambiciones vanas. Sentía como si un espíritu guía me observara de lejos, paciente, sin juzgar, solo esperando a que bajara la guardia. Ese sopor fue una bendición y una sentencia. Me inmovilizó, pero también me abrió a lo que los ojos humanos no ven. Comprendí entonces el peso del tránsito eterno que me aguardaba. Mientras mis párpados cedían, vino una sensación de disolución de las fronteras. El autobús, el asfalto, la ciudad, todo parecía deshacerse en hilos de luz. No había miedo inmediato, solo una curiosidad dolorosa y una tristeza por las cosas no dichas. Vi, por un instante, imágenes como cuadros sueltos, un rostro infantil, un café en la esquina de Narvarte, el rosario de la abuela de Mariana. Esas imágenes venían como pruebas y recuerdos en el tribunal de la conciencia que más tarde enfrentaría. Era como si mi espíritu pidiera permiso para revisitar lo que negué en vida. En un último suspiro consciente, sentí el cuerpo soltarse como una hoja en el viento. El sopor se volvió total, y, aunque aún no lo sabía, aquel adormecer era mi portal. La voz del más allá no habló alto. Fue un susurro que atravesó la espesura de mi ser. Ven. No hubo dolor agudo, solo una transición suave, como atravesar una cortina hecha de memorias. Pensé en Mariana, en Sofía, en Daniel. Una culpa agridulce me invadió por haber cambiado afecto por ocupaciones. En ese estado intermedio, comprendí con claridad que mi prisa cotidiana había construido la soledad que ahora sentía. Cuando el sopor se consolidó, comprendí que el autobús continuaba su ruta sin percatarse de que un pasajero había partido. Yo estaba allí, pero ya no atado a las formas. Veía la Ciudad de México desde un ángulo nuevo, donde la palabra psicografía ya no era solo escritura, sino vivencia. La experiencia espiritual comenzó a desplegarse en capas, trayendo a la superficie el testimonio del más allá que llegaría a contar. Desde ese estado nacería el relato espiritual que ahora comparto, una voz que busca alertar, consolar y, sobre todo, enseñar. Cuando finalmente me entregué al sueño, sentí que no era un descanso común, era como si el propio aire se hubiese vuelto más denso, empujándome fuera del cuerpo. Las voces a mi alrededor, risas, conversaciones, el vendedor ambulante que insistía con sus monedas, comenzaron a disolverse como tinta en agua. Ya no sabía si dormía o si había cruzado una frontera invisible. Era un peso suave, paradójico, pesado en el cuerpo, pero liviano en el alma. Mientras me hundía en ese sueño, me vino la extraña sensación de flotar. El autobús seguía su camino, pero yo parecía suspendido sobre él, como una brisa que observa sin ser vista. Las manos que sostenían la cartera se volvieron etéreas, y ya no sentía el contacto firme del asiento. El morir dormido dejó de ser una idea distante y se transformó en experiencia. Era como entrar en un río silencioso que arrastraba mi conciencia hacia otro cauce. En ese estado, el tiempo perdió sentido. No había minutos ni horas, solo la continuidad de un instante eterno. Vi rostros conocidos, difusos, como recuerdos que tratan de mantenerse vivos. Mariana sonriendo un domingo en el parque. Sofía aprendiendo a andar en bicicleta. Daniel corriendo por la sala con un coche de juguete. Esas imágenes eran como llamas frágiles que iluminaban la oscuridad en la que me deslizaba. Las conversaciones a mi alrededor fueron desvaneciéndose hasta que solo quedó un silencio absoluto. El autobús estaba lleno, pero para mí parecía vacío, como si todos hubieran desaparecido. Era la antesala de lo que viviría después, la Ciudad de México apagándose,
las personas desvaneciéndose, y yo solo frente a una realidad mayor. El sueño profundo fue mi portal hacia el tribunal de la conciencia, donde cada acto sería recordado sin máscaras. Hoy sé que aquel adormecer fue la invitación del espíritu guía que ya me observaba en silencio. Mi resistencia se disolvió, y lo que parecía solo cansancio se transformó en experiencia espiritual. Este relato no es invención, es testimonio del más allá. El sueño no fue olvido, fue el primer paso hacia la vida después de la muerte, hacia la luz eterna que, en breve, se abriría ante mí. Cuando desperté de aquel sueño profundo, el primer detalle que me envolvió no fue la visión, sino la ausencia completa de sonido. El autobús, antes repleto de conversaciones, música y movimientos, ahora estaba sumido en un silencio absoluto. Miré a mi alrededor y noté que no había conductor, no había pasajeros. Solo yo, sentado en el mismo asiento junto a la ventana, rodeado por una oscuridad que parecía no tener fin. Era como si el mundo hubiera suspendido su respiración. Me levanté lentamente, tratando de entender si aún estaba vivo, o si todo no era más que un sueño. El ruido constante de la Ciudad de México había desaparecido. No había bocinas, no había voces en las calles, solo el eco de mis propios pasos en el pasillo del autobús. Cada paso parecía resonar en el vacío, como si yo fuera el último ser en existir en ese espacio. Al tocar la barra metálica del asiento, percibí que no había calor humano, no había marcas de la vida que antes me rodeaba. Todo parecía inmóvil, congelado en una pausa eterna. Sentí un escalofrío que recorrió mi alma, como si una presencia invisible me observara desde las sombras. Fue en ese instante cuando comprendí. Ya no estaba en el mismo plano. Estaba dentro de un espacio de transición, un umbral entre mundos. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era un manto que ocultaba misterios. Al mismo tiempo que me asustaba, traía una paz extraña, como si dijera, acepta. Ese silencio absoluto era el preludio del tribunal de la conciencia que me esperaba. Allí entendí que morir dormido no significa perderse, sino ser llamado a despertar para una experiencia espiritual más profunda. Hoy sé que aquel autobús vacío no era un vehículo común, sino un símbolo. Era el testimonio del más allá, revelándome que la vida después de la muerte no llega con estruendos, sino con el silencio eterno que obliga al alma a escucharse a sí misma. Fue allí, en la nada absoluta, donde comencé a escuchar por primera vez la voz del más allá, que me guiaría hacia la luz eterna. Bajé del autobús con pasos inciertos, y lo que encontré frente a mí fue una Ciudad de México que no reconocía. Las avenidas anchas estaban desiertas, sin coches, sin autobuses, sin el ruido frenético que siempre la caracterizó. Las luces de los postes titilaban, proyectando sombras que se alargaban como brazos invisibles. El silencio que ya me rodeaba en el vehículo ahora se expandía por toda la metrópoli. Era como si el mundo hubiera sido evacuado solo para mi llegada. Caminé por la calle con el corazón acelerado, intentando comprender aquel escenario imposible. Las vitrinas exhibían ropas inmóviles, pero no había vendedores ni clientes. Los restaurantes de tacos y tamales estaban iluminados, pero sin olor, sin calor, sin nadie tras los mostradores. La ciudad viva se había transformado en un teatro abandonado, y yo, su único espectador. Comprendí entonces que lo que veía no era la realidad física, sino un reflejo espiritual de ella. En cada esquina doblada, esperaba encontrar a alguien conocido, un transeúnte, un conductor apurado, pero todo lo que veía eran calles vacías que se repetían. Los semáforos cambiaban de color sin que pasara ningún coche, como si obedecieran a un tiempo que ya no servía a nadie. El tránsito eterno que un día me asfixió, ahora, era reemplazado por un vacío sin fin. Fue en ese vacío donde sentí una presencia sutil, la del espíritu guía que pronto se revelaría. Miré hacia arriba y vi el cielo de la ciudad cubierto por una luz extraña. Ni sol, ni luna, solo un resplandor que parecía emanar de todas las cosas. Ese fulgor no calentaba.
pero iluminaba, como si fuera la propia esencia de la luz eterna. En ese escenario, comprendí que había cruzado el límite del mundo físico. Ya no era parte del movimiento humano, era parte de otra realidad. Hoy entiendo que la ciudad desierta era un espejo de mi propia alma. Durante años estuve rodeado de personas, pero viví como si estuviera solo, agotado por la rutina, ausente de mi familia. Lo que encontré fue la revelación de esa soledad transformada en paisaje. El relato espiritual que dejo es claro. El más allá nos muestra, en símbolos, aquello que no quisimos ver en vida. Y la ciudad vacía fue mi primer tribunal de la conciencia. Mientras caminaba por las calles desiertas de la Ciudad de México, sentí un escalofrío atravesar mi cuerpo espiritual. Al final de la avenida, bajo la luz trémula de un poste antiguo, vi la figura de un niño. Parecía tener unos 10 años. Vestía un uniforme escolar anticuado, de esos que ya no se usan desde hace décadas. Estaba quieto, con los ojos fijos en mí, como si ya me esperara. La soledad de la ciudad dio paso a un silencio aún más profundo ante su presencia. Me acerqué despacio, sin saber si aquel encuentro era fruto de mi mente o parte de esta experiencia espiritual en la que había entrado. El niño no se movió, solo me seguía con sus ojos oscuros, llenos de una sabiduría que no concordaba con su edad. Su expresión no era hostil, pero sí cargada con la gravedad de quien guarda una verdad difícil. Fue en ese instante cuando entendí que no era un ser común. Intenté hablarle, preguntarle quién era, qué hacía allí. Mi voz resonó vacía por las paredes de los edificios, pero él no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza, como quien comprende antes incluso de oír. Sentí en él una serenidad que me desarmaba. En aquella mirada infantil había algo de eterno, como si fuera un emisario de mundos invisibles. Mientras el viento frío atravesaba las calles desiertas, el niño dio unos pasos hacia mí. No hizo ningún gesto brusco, solo se acercó hasta estar lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los detalles de su uniforme gastado y los zapatos de cuero ya marcados por el tiempo. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras. En ese momento, comprendí que estaba ante alguien que tenía un papel en mi destino. Hoy sé que aquel niño era la materialización de mi espíritu guía. Su forma inocente era solo un disfraz, una forma de suavizar la verdad que estaba a punto de revelarse. Representaba la voz del más allá, el puente entre mi morir dormido y la vida después de la muerte. Fue en ese encuentro simple, entre calles vacías y miradas profundas, donde comenzó mi verdadero camino hacia la luz eterna. El niño permaneció en silencio por unos instantes, como si midiera mi corazón antes de hablar. Sus ojos oscuros reflejaban no solo infancia, sino siglos de sabiduría acumulada. Cuando finalmente abrió la boca, su voz sonó firme y suave, como un susurro que atraviesa el alma. Dijo: «Ya no estás vivo, Javier». Esas palabras no resonaron solo en mis oídos, sino en toda la extensión de mi ser. Sentí un choque profundo. Lo negué en mi interior, diciéndome que era imposible, que aún respiraba, que estaba allí de pie. Sin embargo, en el silencio de la ciudad desierta, comprendí que no había pulsera de hospital, ni reloj que marcara el tiempo. Solo estaba mi esencia, mi espíritu separado del cuerpo. El niño, sin titubear, se reveló: «Soy Gabriel, tu espíritu guía». Al oír su nombre, una ola de reconocimiento recorrió mi alma. Era como si siempre lo hubiera conocido, pero solo ahora, ante la frontera entre la vida y la muerte, pudiera recordarlo. No era un extraño, era parte de mi historia espiritual, compañero invisible de jornadas pasadas. Gabriel no se presentó como Salvador, sino como amigo, como un hermano mayor que extiende la mano. Mientras yo intentaba comprender la grandeza de sus palabras, una paz profunda comenzó a invadir mi ser. El miedo inicial se transformó en aceptación. La revelación no era una sentencia, sino un llamado. Morir dormido en el autobús no había sido un accidente, sino el inicio de un tránsito eterno, conducido por quien siempre me guió en silencio. Lo que parecía tragedia, él
lo mostraba como una oportunidad de renacimiento. Hoy sé que Gabriel fue enviado para que no caminara solo. Su revelación fue el portal para que comprendiera que la vida después de la muerte es real y que cada relato espiritual como este es testimonio del más allá. Fue allí, frente a aquel niño de uniforme antiguo, que escuché por primera vez la voz del más allá con claridad, invitándome a seguir en dirección a la luz eterna. En cuanto escuché las palabras de Gabriel, mi primera reacción fue negar. Creí que podría volver a casa, como siempre, y abrazar a Mariana, oír la risa de Sofía, sentir el cariño de Daniel. Caminé por las calles hacia la colonia Narvarte, convencido de que encontraría mi hogar. Sin embargo, cada paso me llevaba a callejones que se cerraban en círculos, calles que se repetían, esquinas que nunca me acercaban a la puerta de mi casa. La ansiedad creció dentro de mí como un fuego sin control. Corrí hacia el metro, pero no existía. Busqué el camino a la iglesia del barrio, pero todo desaparecía ante mis ojos. Era como si la Ciudad de México fuera un laberinto hecho de ilusiones, diseñado para mostrarme que no había regreso. Mi cuerpo estaba en el hospital, y ya no tenía permiso para volver a él. Grité el nombre de Mariana, esperando que ella, de alguna forma, pudiera oír mi voz. Pero solo el viento respondió, frío y vacío. Intenté recordar el número de mi celular, pero noté que no había aparato alguno en mis manos. El mundo material ya no me pertenecía. El autobús había sido mi última conexión con la vida terrenal, y ahora caminaba en una realidad donde las leyes eran otras. Gabriel permaneció sereno a mi lado, observando mi intento inútil de volver. Cuando finalmente me derrumbé en llanto, se acercó y tocó mi hombro con la suavidad de quien consuela. «No insistas», dijo. «El camino de vuelta no existe. Solo existe el camino hacia adelante». Esas palabras penetraron profundamente en mi alma, trayendo dolor y, al mismo tiempo, una extraña paz. Hoy comprendo que el retorno imposible fue una lección. Muchas veces insistimos en revivir el pasado, en aferrarnos a lo que ya no nos pertenece. La muerte nos enseña que no hay regreso, solo transformación. Este relato espiritual es mi testimonio del más allá. Aunque los pies deseen volver, el espíritu es llamado a seguir adelante, guiado por la luz eterna que disuelve todas las ilusiones. De pronto, como si un velo se rasgara frente a mí, el paisaje de la ciudad desierta se abrió. Ya no veía calles ni edificios, sino el interior de una sala iluminada por lámparas frías. Era el Hospital General de la Ciudad de México, donde mi cuerpo yacía inmóvil sobre una camilla. Vi a médicos apresurados, enfermeras murmurando órdenes, y la respiración pesada de las máquinas que intentaban sostener mi vida terrenal. Mi corazón se estremeció al ver a Mariana de pie junto a la cama. Ella sostenía mi mano sin que yo pudiera sentir su contacto. Su rostro estaba empapado de lágrimas, y en sus labios murmuraba una oración entrecortada, como quien se aferra a la última esperanza. El rosario antiguo que heredó de su abuela en Guadalajara se deslizaba entre sus dedos, cada cuenta cargada de fe y desesperación. Observé la escena como alguien frente a un espejo roto. Era yo allí, pero ya no era yo. Vi mi cuerpo pálido, frágil, cubierto de cables y tubos, y al mismo tiempo me sentía despierto, lúcido, atrapado entre dos mundos. El dolor no era físico, sino moral. Presenciar el sufrimiento de los míos sin poder aliviarlo. Era el precio de haberme dormido en el autobús y despertar ante el tribunal de la conciencia. Mientras los médicos hablaban en términos que Mariana no comprendía, yo percibía todo con claridad. Sabía que su dolor no era solo por la posible muerte, sino por la soledad que temía cargar. Sofía y Daniel aún no habían llegado, y ya era visible el peso del miedo en sus ojos. En ese momento, deseé más que nunca atravesar las paredes del hospital y decirle: «Estoy aquí, no temas». Hoy sé que esa visión fue un regalo y una sentencia. Permitirme ver el hospital,
Ver a Mariana rezando fue un llamado a comprender la profundidad de cada vínculo. Este relato espiritual nace de esa escena, pues fue allí donde entendí. La vida después de la muerte no es desligarse de quienes amamos, sino continuar amándolos de otra forma, invisible a los ojos, pero eterna en la esencia. Ver a Mariana frente a mi cuerpo inerte fue como recibir una herida que no atravesaba la carne, sino el alma. Ella estaba allí, firme, aunque el peso de su dolor fuera insoportable. Sus ojos enrojecidos denunciaban noches sin descanso, y sus manos temblorosas apretaban el rosario de su abuela, como si cada cuenta fuera una tabla de salvación. Quise gritar, quise tocarla, pero la barrera invisible entre nosotros me condenaba al silencio. Sus labios murmuraban oraciones que se mezclaban con sollozos, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que no la dejara sola. Mariana nunca fue una mujer de lujos. Su mayor riqueza siempre fue la fe y la familia. Y ahora, ante mi cuerpo que se desvanecía, mostraba una fuerza que yo, en vida, tantas veces subestimé. Su dolor no era solo por la pérdida, sino por la incertidumbre de cómo seguir adelante. La vi recordar nuestras conversaciones interrumpidas, los planes que quedaron en un cajón, las promesas que postergué en nombre de la rutina. Cada lágrima de Mariana era un tribunal de conciencia frente a mí, mostrando cuánto había descuidado lo que realmente importaba. Sin embargo, junto al dolor, había amor. Y fue ese amor el que me sostuvo mientras observaba su agónica silenciosa. El rosario en sus manos tenía el color del tiempo, cuentas desgastadas por el uso, impregnadas de la fe de generaciones. Allí estaba la oración de la abuela, de la madre, y ahora de ella. Esa cadena invisible de devoción parecía atravesar los mundos, conectando la vida y la muerte, la tierra y el más allá. Mariana no lo sabía, pero sus palabras subían como luz eterna, fortaleciéndome en mi travesía. Hoy entiendo que el dolor de Mariana fue también mi lección. Su lágrima no fue en vano. Fue la semilla que germinó en mi espíritu la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte. Este relato espiritual es testimonio del más allá y al mismo tiempo mensaje espiritual para quienes se quedan. No dejen para mañana los gestos de ternura que pueden darse hoy. Poco después vi abrirse la puerta del hospital y dos rostros que conocía mejor que el mío propio. Sofía y Daniel, mis hijos, entraron con pasos vacilantes, guiados por manos nerviosas de familiares. Sus ojos jóvenes cargaban una mezcla de miedo y esperanza, como si aún creyeran que podía abrir los ojos en cualquier momento. Al verlos, un dolor indescriptible atravesó mi ser, pues comprendí que ya no podía abrazarlos. Sofía, con apenas 15 años, traía en los hombros una madurez precoz. Se acercó a la cama y tomó mi mano, sin saber que ya no podía sentir físicamente. Sus labios temblaron al murmurar: «Papá, vuelve». Daniel, más pequeño, apoyó la cabeza en el borde de la cama y lloró en silencio, intentando esconder su dolor. Quise acogerlos, decirles que estaba allí, pero la barrera invisible entre nosotros parecía infranqueable. Sin embargo, aunque ellos no podían verme, yo podía oír sus pensamientos. Sofía se preguntaba cómo seguiría sus estudios sin mi apoyo. Daniel temía las noches sin mis historias antes de dormir. Cada pensamiento suyo era una flecha en mi corazón, mostrándome que mi ausencia dejaba un vacío profundo. Era el tribunal de la conciencia, manifestándose en forma de lágrimas de mis hijos. Gabriel, el espíritu guía, permaneció a mi lado en silencio, permitiéndome sentir toda la intensidad de ese momento. No me consoló con palabras, pero su presencia firme me hizo comprender que aquella despedida era necesaria. Debía presenciar el dolor que causaba mi partida, para que mi alma despertara de una vez a la responsabilidad del amor. Era el precio de morir dormido, no poder prepararme ni despedirme. Hoy sé que aquella escena fue también un acto de misericordia. El dolor de Sofía y Daniel se transformó en fuerza para mí, impulsándome a buscar la luz eterna. Este relato espiritual nace del llanto de mis hijos, para que cada padre comprenda.
La vida después de la muerte no borra el vínculo con quienes amamos. La despedida familiar es dolorosa, pero el amor permanece atravesando el tiempo y el más allá. Gabriel, mi espíritu guía, me condujo fuera de la sala del hospital como quien lleva de la mano a un niño. El dolor de ver a Mariana, Sofía y Daniel aún ardía en mí, pero pronto un espacio luminoso se abrió ante mis ojos. No estaba hecho de paredes ni de techo, sino de pura claridad. Allí sentí que me hallaba frente a algo mayor que cualquier juicio humano, el tribunal de la conciencia. En ese lugar no había jueces ni acusadores, solo mi propia alma frente a la verdad. Las imágenes comenzaron a surgir a mi alrededor, como si paredes invisibles se transformaran en pantallas vivas. Vi mis decisiones repetidas, mis errores, mis omisiones. Recordé las veces que llegué tarde, demasiado cansado para jugar con Daniel. Vi las miradas de Sofía cuando esperaba mi atención, y yo estaba demasiado ocupado. El tribunal no gritaba ni condenaba, solo mostraba. Cada escena era una herida abierta y, al mismo tiempo, una oportunidad de comprensión. Percibí cuánto había cambiado momentos sagrados por compromisos pasajeros, cuántas veces elegí el trabajo en vez de la familia, el silencio en lugar de un abrazo, la prisa en lugar de la presencia. Esos recuerdos eran mi juicio, y yo era al mismo tiempo acusado y juez. Mientras las escenas se sucedían, no sentí odio ni castigo, sino un dolor profundo de arrepentimiento. Gabriel me miraba con serenidad, recordándome que aquel tribunal no existía para castigarme, sino para despertarme. La conciencia es la voz del más allá que todos llevamos dentro, y ante ella nada puede ocultarse. En ese momento comprendí que morir dormido no me libraba de enfrentar mis elecciones. Hoy sé que ese tribunal es inevitable para todos, no importa si creemos o no. Al dejar el cuerpo, cada alma repasa su trayectoria ante la luz eterna. Este relato espiritual es mi testimonio del más allá, para que cada corazón despierte aún en vida, porque el tribunal de la conciencia no es amenaza, sino oportunidad, la posibilidad de comenzar de nuevo, de aprender y de elegir. Finalmente, el amor. En el tribunal de la conciencia, una escena se repetía con insistencia. Mis días marcados por la rutina. Me vi saliendo de casa antes del amanecer, regresando solo cuando la noche ya cubría la ciudad. Mariana preparaba la cena, los niños esperaban ansiosos, y yo llegaba demasiado cansado para sonreír. Cada día era un retrato gris, donde la obligación devoraba el afecto. La rutina que defendía como necesaria se convirtió en mi prisión. Comprendí que el peso no estaba en el trabajo en sí, sino en la forma en que permití que se convirtiera en mi amo. No vivía para proveer, me escondía en la rutina para no enfrentar la vulnerabilidad del amor. ¿Cuántas veces usé la excusa del cansancio para evitar conversaciones profundas? ¿Cuántas veces me refugié en papeles y números para no escuchar las necesidades de mi familia? Ese peso de la rutina se reveló como una cadena en mi alma. Cada hora extra en la oficina era una pieza de hierro que me alejaba de quien yo era en realidad. Mientras la Ciudad de México vibraba en colores y sonidos, yo caminaba como un muerto en vida, sin darme cuenta de que morir dormido ya era el reflejo de la vida que llevaba. Mi ausencia espiritual comenzó mucho antes de la muerte física. Gabriel, a mi lado, me mostró que la rutina es como un río. Puede llevarnos adelante o puede ahogarnos. En mi caso, dejé que la corriente me arrastrara sin resistencia, hasta que desperté demasiado tarde. Allí, ante la luz eterna, comprendí que no se trata de rechazar el trabajo, sino de poner el amor en el centro, porque el trabajo que aleja el alma de la familia se convierte en deuda ante el tribunal de la conciencia. Hoy sé que el peso de la rutina fue mi mayor falla y, al mismo tiempo, mi mayor lección. Este relato espiritual nace para advertir que la vida después de la muerte no perdona la negligencia del afecto. El mensaje espiritual es claro: no permitan que la rutina robe el tiempo que pertenece al corazón, porque al final son los gestos simples los que iluminan la eternidad.
En medio de las visiones que desfilaban ante mí, una presencia suave comenzó a tomar forma. Era como el perfume de flores conocidas, un recuerdo que llegaba antes que la imagen. Cuando la figura se volvió clara, mi corazón se llenó de emoción. Frente a mí estaba mi madre, doña Teresa, que había partido años atrás, víctima de la diabetes en Puebla. Su mirada era la misma que me acompañó en la infancia, llena de ternura y firmeza. No dijo palabra de inmediato. Simplemente abrió los brazos y me envolvió en un abrazo que no era físico, pero que penetró hasta lo más profundo de mi alma. En ese instante, todo el peso de la rutina, todo el dolor del tribunal de la conciencia, pareció desvanecerse. Lloré como un niño, reconociendo que el amor materno atraviesa fronteras, venciendo incluso a la muerte. Recordé cuando, siendo aún pequeño, ella me enseñaba a rezar frente a un pequeño altar en la cocina, con una vela encendida y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora, en el más allá, era ella quien me recordaba la fe que había dejado de lado en la vida adulta. Su presencia era la prueba viva de que la muerte no borra los vínculos, solo los transforma en luz. «Hijo», dijo ella con voz serena, «no temas, lo que perdiste en vida, el amor puede reconstruirlo en el espíritu, nada está perdido cuando el corazón se abre». Sus palabras fueron bálsamo para mi culpa, pues yo sabía cuánto había sido distante, frío, ausente. Y aún así, ella me acogía sin reproches, mostrándome que el amor verdadero es siempre más fuerte que las fallas humanas. Hoy comprendo que el encuentro con mi madre fue un regalo de la luz eterna. Ella representaba no solo a la familia, sino a la misericordia que nos espera tras morir dormidos. Este relato espiritual da testimonio de que quienes nos amaron permanecen a nuestro lado, esperándonos con ternura. Y por eso digo, la vida después de la muerte no es soledad, sino reencuentro. En los brazos de mi madre sentí el coraje que nunca tuve en vida para confesar mis fallos. Las lágrimas que brotaban de mí no eran de dolor físico, sino de arrepentimiento profundo. Con la voz entrecortada, le pedí perdón por las veces que fui frío, por las ausencias que marcaron a mi familia, por los abrazos que negué en nombre de la rutina. Era como si cada palabra liberara un peso acumulado en mi alma. Mi madre, con la serenidad de quien ya cruzó el tránsito eterno, acarició mi rostro y dijo: «Hijo, el amor no guarda deudas. Lo que importa no es lo que faltó, sino lo que aún puede florecer en el espíritu». Sus palabras fueron como bálsamo sobre mis heridas. Comprendí que el perdón no es olvido, sino transformación, una oportunidad para reescribir lo que parecía perdido. En ese instante, entendí que el mensaje espiritual que debía dejar al mundo era claro: nunca posterguen el amor. Vi ante mí las escenas de Sofía y Daniel esperando mi presencia, a Mariana rezando en silencio, y sentí que aún podía ofrecerles algo a través de este testimonio del más allá. Mi madre me recordaba que incluso en el más allá, el corazón puede inclinarse ante la luz eterna y aprender. Sentí que mis palabras de perdón no eran solo para mi madre, sino también para todos los que sufrían por mi indiferencia. Era como si el tribunal de la conciencia registrara no solo mis errores, sino también la intención sincera de repararlos. Mi alma se volvía más ligera, como si alas invisibles comenzaran a brotar de mi espalda. El perdón era la llave que abría una puerta oculta en mi ser. Hoy sé que ese mensaje de perdón no era solo para mi madre, sino para todos los que lean o escuchen este relato espiritual. La vida después de la muerte nos concede lecciones preciosas. Perdonar y pedir perdón antes de que sea tarde. Porque la voz del más allá insiste en repetir: no dejen el amor para después. Y yo, que morí dormido en un autobús, testifico ahora que solo el perdón conduce a la verdadera paz. Después de las palabras de perdón, Gabriel se acercó y, con un gesto suave de su mano, hizo que el espacio luminoso a nuestro alrededor se transformara. Ante mí apareció un arco inmenso, hecho de claridad viva, que no hería los ojos, sino que iluminaba el alma.
Era como un amanecer eterno, semejante al sol naciente sobre el zócalo vacío, pero sin sombras, sin límites. Aquella visión me atrajo con una fuerza irresistible. La puerta de luz no estaba hecha de piedra ni de madera, era puro esplendor. Parecía latir, como si respirara, invitándome a cruzar. Al fondo de ella, percibía ecos de voces que reconocía, susurros de ternura que venían desde más allá del velo. Mi corazón se aceleró, dividido entre la belleza de la visión y el miedo a lo desconocido. Pregunté a Gabriel si ese era el destino final. Él sonrió y respondió: «Es el próximo paso». La claridad irradiaba una paz que ninguna palabra puede describir. No había ruido, no había prisa, solo una vibración que envolvía todo mi ser. Sentí que cada lágrima de Mariana, cada oración de Sofía y Daniel estaban siendo recogidas en aquella luz eterna. Era como si todo el amor que di y que dejé de dar se hubiera transfigurado en energía para recibirme. Me acerqué despacio, tocado por una mezcla de reverencia y temor. Cada paso que daba parecía disolver un trozo de mi culpa y transformarlo en serenidad. Vi reflejos de momentos simples de la vida. Un café caliente en la mañana, la sonrisa de Mariana, las primeras palabras de Sofía, los abrazos apresurados de Daniel. Todo se convertía en símbolos que brillaban frente a la puerta. Hoy sé que esa puerta de luz era la respuesta a todas mis dudas sobre la vida después de la muerte. No era castigo, sino invitación. No era fin, sino comienzo. Este relato espiritual es mi testimonio. Morir dormido en un autobús no fue casualidad, fue el camino que me condujo a esa sagrada travesía. Y la puerta de luz permanece, esperando a cada alma en el momento adecuado, como un abrazo eterno. Frente a la puerta de luz, mi corazón vaciló. La claridad me atraía como un imán divino, pero detrás de mí permanecían Mariana, Sofía y Daniel. El pensamiento de dejarlos solos era como una cadena que me tiraba hacia atrás. Me preguntaba, ¿y si no cruzo? ¿Y si me quedo cerca, invisible, intentando proteger a quienes amo? Esa duda me paralizaba, dividiendo mi alma entre el amor terrenal y el llamado eterno. El espíritu guía, Gabriel, permaneció a mi lado en silencio. Sabía que esa elección no era suya, sino mía. Sentí que, si lo deseaba, podía quedarme en el umbral, vagando como sombra entre el mundo de los vivos. Y la tentación fue grande: acompañar a Sofía en sus estudios, consolar a Daniel en sus miedos nocturnos, acariciar el rostro de Mariana en sus sueños. Todo en mí clamaba por permanecer, pero, al mismo tiempo, la puerta de luz vibraba con una promesa mayor. Percibía en ella no solo paz, sino propósito. Comprendí que si me quedaba atado al mundo, sería apenas un fantasma de recuerdos, incapaz de ofrecer verdadero consuelo. Mi presencia invisible quizás solo aumentaría el dolor de quienes se quedaban, pues sentirían la ausencia sin comprender la razón. El dilema crecía dentro de mí como fuego y agua en lucha. Quedarme parecía amor, pero era apego. Partir parecía abandono, pero era entrega. Entonces Gabriel colocó la mano sobre mi hombro y dijo: «Amar también es confiar. La vida no se detiene para ellos. Sigue con sus propias lecciones. Y tu misión ahora es cruzar». Sus palabras atravesaron mis resistencias, revelando la verdad que temía aceptar. Hoy sé que la tentación de quedarse es común a muchas almas. Deseamos proteger, pero olvidamos que cada vida tiene su propio camino. Este relato espiritual es mi confesión. El verdadero amor no aprisiona, libera. Morir dormido fue mi llamado, pero amar fue mi aprendizaje. Y solo al aceptar la luz eterna comprendí que nunca estaré ausente, sino presente de una forma más profunda e invisible. Antes de cruzar la puerta de luz, rogué a Gabriel que me permitiera dejar una última señal para los míos. El dolor de partir sin despedirme ardía dentro de mí como un fuego secreto. Fue entonces que me mostró una forma misteriosa: escribir no con manos de carne, sino con la propia esencia del espíritu.
Surgió ante mí una especie de papel hecho de claridad, y en él mis palabras fluían como ríos de luz. No escribí con tinta, sino con sentimientos. Cada frase era moldeada por mis recuerdos. Mariana, perdona mis ausencias. Sofía, estudia y sigue tu camino. Daniel, nunca dejes de soñar. Las palabras no eran solo letras, eran energía, vibración, mensaje espiritual. Era la psicografía ocurriendo por primera vez a través de mí, guiada por fuerzas mayores. Gabriel explicó que aquella carta no quedaría perdida. Sería entregada a través de un médium en Guadalajara, alguien sensible a las voces del más allá. Así, mi mensaje invisible llegaría a Mariana y a mis hijos no como invención, sino como testimonio del más allá. Sabrían entonces que la vida después de la muerte es real y que mi amor no se había apagado. Mientras escribía, sentía que cada línea aliviaba mi corazón. El tribunal de la conciencia que antes me pesaba parecía ahora absolverme, pues dejaba algo que curaba, no que hería. La carta invisible era más que palabras, era un lazo, un puente entre dos mundos. Era mi forma de estar presente incluso después de morir dormido en el autobús. Hoy sé que esa carta fue el mayor regalo que pude dejar. Tal vez no llegue en papel común, tal vez no sea leída de inmediato, pero su esencia atravesará el tiempo y los corazones. Este relato espiritual es parte de esa carta, y el mensaje permanece. El amor no termina, se transforma en luz eterna. La noche siguiente, mientras mi cuerpo aún permanecía en el hospital, algo extraordinario sucedió. Mariana, agotada por el llanto y la vigilia, se quedó dormida por unos instantes. En ese breve sueño, su alma se abrió como una ventana, y pude acercarme. La distancia que nos separaba se disolvió por misericordia divina. Toqué su cabello con la suavidad de un soplo, y ella suspiró como si me reconociera. En ese sueño, que no era sueño, Mariana me vio caminando hacia ella. No dije palabras, solo la abracé con la fuerza del amor que tantas veces oculté en vida. Ella lloró, pero fue un llanto de alivio, porque sintió que aún estaba allí. La experiencia espiritual se transformó en una visita real, marcada no por el dolor de la ausencia, sino por la ternura de la presencia. Al despertar, llevó la mano al pecho y murmuró: «Él estuvo conmigo». El rosario aún descansaba entre sus dedos, pero ahora no era solo súplica, era gratitud. Su corazón reconoció que la vida después de la muerte no era leyenda ni ilusión, era realidad manifestada en su propia carne. Ya no necesitaba palabras para decirle que la amaba, el gesto invisible fue suficiente. Gabriel me explicó que ese instante era permitido como consuelo para que Mariana encontrara fuerzas ante la despedida. No podía quedarme, pero podía dejar en ella la certeza de que no estaba sola. Fue como escribir una nueva línea en aquella carta invisible, solo que esta vez en su corazón. Mariana despertó más fuerte, aún triste, pero sostenida por algo que venía del más allá. Hoy sé que el despertar de Mariana fue tan importante como mi propia travesía. Ese encuentro mostró que el amor es capaz de unir mundos, que ni la muerte puede silenciar la voz del más allá. Este relato espiritual es mi testimonio. Cuando cruzamos la frontera, Dios aún nos permite una última caricia, para que el dolor de quienes se quedan sea suavizado por la luz eterna. Pocos días después, cuando el dolor aún era una herida abierta, mis hijos buscaron refugio en la fe. Sofía, en su adolescencia marcada por dudas y silencios, decidió acompañar a familiares hasta la Basílica de Guadalupe. Caminó entre los fieles, observando velas encendidas, flores ofrecidas y lágrimas derramadas a los pies de la Virgen. Allí, en medio del murmullo de las oraciones, encontró algo que ningún abrazo humano pudo darle. Yo estaba a su lado, invisible a los ojos, pero presente en espíritu. Cuando Sofía cerró los ojos ante la imagen sagrada, sentí que su corazón me llamaba. Fue entonces que la luz eterna me permitió envolver su alma en ternura.
No me vio, pero un escalofrío suave recorrió su cuerpo, y dentro de ella nació la certeza de que su padre aún la acompañaba, incluso después de morir dormido. Daniel, más joven, buscaba consuelo de otra forma. En su inocencia, miraba el cielo nocturno de la Ciudad de México y me hablaba en voz baja. Sus palabras eran simples, pero cargadas de amor. «Papá, ¿estás ahí?». Y yo respondía en silencio, enviándole pensamientos de paz. Sonreía, como si escuchara mi voz desde el más allá, y regresaba a casa con el corazón más liviano. Esos momentos no borraron el dolor, pero fueron semillas de esperanza. Sofía encontró fuerza en la fe colectiva de la basílica, mientras Daniel sintió mi cuidado en los detalles cotidianos. El tribunal de la conciencia me mostró que el amor que descuidé en vida ahora podía ser devuelto de otra forma, como presencia espiritual que consuela y fortalece. Hoy sé que el consuelo de los hijos fue también mi propio consuelo. Este relato espiritual es testimonio de que la vida después de la muerte no rompe los lazos familiares. Al contrario, los profundiza, volviéndolos eternos. Y por eso digo, cuando la ausencia parece insoportable, la voz del más allá susurra en los corazones: «No estoy lejos, solo cambié de lugar». Después de despedirme con señales invisibles de Mariana, Sofía y Daniel, sentí que ya no había nada que me atara a la tierra. La puerta de luz seguía ante mí, vibrando como un corazón que me llamaba. Gabriel, mi espíritu guía, extendió la mano y dijo: «Es hora». Mi corazón se estremeció, pero una paz tan profunda inundó mi ser que comprendí. El momento de la travesía había llegado. Di el primer paso, y cada movimiento parecía disolver una parte de mi antigua vida. El autobús, la ciudad, el hospital, todo quedaba atrás como recuerdo distante. La claridad se expandía, envolviéndome por completo, hasta que ya no distinguía formas, solo la presencia viva de la luz eterna. Era como sumergirse en el propio amor de Dios, donde no existen sombras ni miedos. Mi madre, doña Teresa, apareció a mi lado con una sonrisa serena. No vino para detenerme, sino para acogerme en esta nueva etapa. Su abrazo espiritual fue el sello de que no estaba solo. Sofía y Daniel aún debían seguir caminando en la tierra. Mariana aún cargaría su dolor, pero yo comprendía que el verdadero consuelo vendría de la fe que los sostendría. Yo necesitaba seguir adelante, confiando en su fuerza. Mientras cruzaba el arco luminoso, escuché voces dulces que me llamaban por mi nombre. Eran ecos de ancestros, amigos ya fallecidos, presencias que me reconocían y me recibían con alegría. La travesía no fue una despedida, sino un reencuentro. La vida después de la muerte me mostraba que nada se pierde, que todo retorna a su lugar de origen. Morir dormido había sido solo el paso suave hacia este despertar. Hoy sé que esta travesía definitiva fue el punto culminante de mi jornada. Este relato espiritual es testimonio del más allá. No hay muerte para quien confía en la luz eterna. Cruzar el portal es como volver a casa después de un largo viaje, y por eso digo a todos los que escuchan mi voz psicografiada: no teman la despedida, porque es solo el comienzo de una nueva forma de vivir. Ahora que he cruzado la puerta de luz, comprendo que mi historia no terminó en el autobús donde me dormí. Al contrario, fue allí donde comenzó mi verdadera vida. Morir dormido no fue casualidad, sino un llamado divino, una invitación a despertar en otra dimensión. Y en este plano de claridad, recibí la misión de compartir mi relato espiritual como mensaje de esperanza y advertencia para todos los que permanecen en la tierra. El testimonio que traigo del más allá no está hecho de teorías, sino de vivencias. Vi el dolor de Mariana, escuché los pensamientos de Sofía y Daniel, enfrenté el tribunal de la conciencia y reencontré a mi madre fallecida. Cada experiencia reveló que la vida después de la muerte es continuidad, y que nada de lo que somos se pierde. El amor, incluso ahogado por la rutina,
Es la única riqueza que atraviesa dimensiones. La voz del más allá que hoy resuena a través de esta psicografía no me pertenece solo a mí. Pertenece a todos aquellos que partieron en silencio, en hospitales, en accidentes o en lechos de rutina. Cada alma tiene una historia, cada travesía guarda lecciones. La mía fue dormirme en un autobús y despertar en un camino de luz eterna. Y por eso este testimonio no es lamento, sino luz. Si hay algo que deseo transmitir es esto: no dejen el amor para después. No permitan que el cansancio o la prisa sirvan como excusas para negar un abrazo, una palabra de cariño, un gesto de presencia. Porque en el tribunal de la conciencia cada detalle regresa y solo el amor perdura. Este es el mensaje espiritual que la eternidad me encomendó dejar. Hoy sé que no estoy muerto, solo transformado. Mi voz permanece viva en este relato, para consolar, enseñar y despertar corazones. Este es el testimonio eterno. La muerte es solo un paso, y la luz eterna aguarda a todos con los brazos abiertos. Que cada palabra aquí escrita alcance tu alma y te recuerde que vivir es amar, y amar es prepararse para la eternidad.